Cuando era joven vendía flores en los semáforos de la ciudad para ayudar a mis abuelos. Pero con lo que no contaba era que en cualquier parte hay gente mala, personas que me obligaron a hacer cosas que yo no quería, y sobre todo que hicieron que un ser aterrador entrara a mi casa. Muy buenas, comunidad del último huésped. Me llamo Franco y crecí con mis abuelos. Desde que tengo memoria ellos estuvieron para mí. Nunca conocí lo que era vivir con mis padres porque fueron mis abuelos quienes me criaron y quienes se encargaron de que no me faltara lo básico. A mi manera puedo decir que tuve una infancia tranquila, porque aunque no había lujo, siempre hubo cariño y apoyo. Ellos se levantaban temprano para trabajar y con lo poco que ganaban me daban lo necesario. Me compraban mis útiles, mi ropa sencilla para la escuela y siempre velaban por mi bienestar. Cuando terminé la primaria fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Mi abuela ya no podía trabajar como antes porque se cansaba demasiado y le dolían mucho las rodillas. Yo veía cómo hacía un esfuerzo por seguir en pie, pero ya no era igual. En ese momento tomé la decisión de que prefería ayudar en la casa en lugar de seguir estudiando. Sentía que era más importante estar al lado de mis abuelos y aportar algo de dinero. Así fue como empecé a hacer de todo, trabajos pequeños pero que al menos dejaban unas monedas para la comida. Durante esos años pasé por varios oficios. A veces me contrataban para limpiar autos y me pasaba todo el día con una cubeta y un trapo. En otras ocasiones ayudaba en tiendas cercanas cargando cajas o acomodando mercancía. También me aceptaban en un taller mecánico donde yo hacía lo más sencillo: pasar herramientas, barrer o recoger lo que quedaba tirado. Al final lo importante era no quedarme sin hacer nada y sentir que contribuía. Eso me dio un sentido de responsabilidad que me acompañó desde muy joven. Nuestra casa estaba en las orillas de la ciudad, en colonias muy pobres donde no había calles pavimentadas. El lodo en temporada de lluvias era tan fuerte que a veces parecía imposible caminar sin resbalarse. Los techos de lámina y las paredes de bloques sin pintar eran lo normal en esa zona. Aún así, ese lugar era mi hogar. Y aunque carecía de muchas cosas, yo lo sentía como lo más valioso que tenía. Con los años aprendí que no importaba tanto lo material, sino lo que significaba vivir con la gente que uno quiere. Mi abuelo trabajaba en una carpintería que quedaba a unos minutos en bicicleta. Todos los días se levantaba muy temprano y antes de que amaneciera ya estaba pedaleando rumbo al taller. Yo me quedaba con mi abuela para atenderla. Muchas veces era yo quien bajaba a la tienda porque para ella se hacía difícil caminar hasta allá. Esa rutina se volvió parte de mi vida. Mi abuelo llegaba tarde, cansado, con las manos llenas de aserrín, pero con una sonrisa. Nunca lo escuché quejarse, aunque sé que muchas veces apenas le alcanzaba la fuerza. Mi abuela, en cambio, pasaba la mayor parte del día en casa. Tenía problemas para moverse, así que yo trataba de hacerle todo más fácil. Le servía el agua, le preparaba un té sencillo y buscaba la manera de que no se esforzara más de la cuenta. Recuerdo que ella siempre me decía que yo era como un hijo para ellos, y yo lo sentía igual. Para mí no eran solo abuelos, eran mi familia entera, y lo único que quería era darles una mejor vida con el tiempo. Mi vida fue muy sencilla en esos años. No había fiestas, no había paseos, mucho menos lujos. A veces me ponía a pensar en cómo vivían otros jóvenes de mi edad, que seguían estudiando, que salían con amigos, o que podían tener cosas que yo ni siquiera me imaginaba. Pero nunca me sentí mal por eso, porque dentro de mí sabía que lo que estaba haciendo era por amor a mis abuelos. Yo quería estar para ellos y devolver un poco de todo lo que ellos habían hecho por mí. Conforme fui creciendo, esa idea se volvió más fuerte. Soñaba con darles una mejor casa, con poder llevarlos al médico sin preocuparnos por el dinero, o con comprarles cosas nuevas que ellos nunca se atrevían a pedir. Esa meta se convirtió en mi motivación diaria. No siempre fue fácil. Había días en que no encontraba trabajo y regresaba con las manos vacías. Había noches en que escuchaba a mi abuela toser y me preocupaba que no tuviéramos suficiente para medicinas. Pero aún con todo eso, nunca perdí las ganas de seguir luchando por ellos.
Miro atrás y me doy cuenta de que mi vida se forjó en medio de esas calles sin pavimento, de las tardes largas de trabajo y de las noches en que escuchaba a mis abuelos platicar bajito en la cocina. Pero desafortunadamente todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Cuando cumplí 20 años, las cosas cambiaron un poco para mí. Hasta ese momento había pasado varios años haciendo trabajos sencillos, pero ya sentía que necesitaba buscar una forma de ganar un poco más. Fue entonces que me animé a ir a vender a las calles de la ciudad. Me levantaba muy temprano, antes de que el sol saliera, y tomaba el camino hacia el centro. Ahí me paraba en los semáforos con una caja pequeña llena de dulces, o a veces con botellas de agua. Al principio fue difícil porque había días que apenas sacaba para el pasaje de regreso. El calor en la calle era fuerte, los carros pasaban rápido y muchas personas ni siquiera volteaban a verme. Aún así no me rendía. Aunque fueran unas monedas, esas monedas significaban un pan para la cena o el jabón para lavar la ropa. Terminando la jornada, regresaba a mi casa para estar con mi abuela. La cuidaba un rato y después por la tarde buscaba otro ingreso. Me ofrecía arreglar jardines de gente con dinero, en colonias donde las casas eran grandes y las rejas pintadas brillaban con el sol. Yo no tenía experiencia, pero con ganas y esfuerzo aprendí a podar plantas y mantener todo en orden. En las calles entendí cómo la gente te podía ignorar o regalar una sonrisa en cuestión de segundos. En los jardines descubrí lo que era trabajar con las manos en la tierra, cuidar las plantas y sentir el olor de la hierba recién cortada. Al final todo era un esfuerzo para mantener a mis abuelos un poco más tranquilos. Con el paso de los meses encontré algo que cambió mi vida. Todo empezó una mañana cuando me tocó ver a una mujer que vendía flores en otra parte de la ciudad. Yo me quedé observando cómo las ofrecía a los conductores. Tenía un balde con rosas y girasoles. Y aunque no se acercaba a todos, cada vez que alguien bajaba el vidrio, entregaba una flor con una sonrisa y el conductor pagaba sin protestar. Esa escena me dejó pensando. Si la gente compraba flores en la calle, tal vez yo también podía intentarlo. Lo primero que pensé fue que no quería quitarle su trabajo a ella. Por eso busqué un lugar distinto, lejos de donde se paraba. Compré unas cuantas flores con lo poco que tenía y me animé a probar suerte. La sorpresa fue que funcionó. Ese día vendí todo y regresé a casa con más dinero del que había sacado en una semana completa de vender dulces. No lo podía creer. Me di cuenta de que las flores tenían algo especial. La gente las recibía con emoción, las miraba con cariño y no me pedían bajar el precio. Era como si entendieran que una flor tenía un valor distinto. Poco a poco fui mejorando. Compraba rosas rojas, ramos pequeños de 5 y también algunos girasoles. Me colocaba en la esquina y esperaba el cambio de semáforo. Me acercaba a los carros con cuidado y extendía la flor. Algunos me decían que era para su pareja, otros para su madre y otros simplemente porque sí. Nunca me faltaron compradores. Era un trabajo duro porque debía caminar mucho y estar bajo el sol, pero lo sentía diferente a todo lo que había hecho antes. Con las flores ganaba más, podía llevar comida de mejor calidad a la casa y comprarle a mi abuela lo que necesitara. Hubo una etapa en la que incluso hacía 2 turnos al día. Salía en la mañana, regresaba a comer y luego volvía en la tarde. Había más tráfico y la gente parecía más animada a comprar. Con el tiempo me hice de clientes frecuentes. Algunos conductores ya me reconocían y me compraban sin dudarlo. Eso me daba confianza y me hacía sentir que por fin había encontrado algo estable. Lo que más me gustaba era que siempre llevaba una flor para mi abuela. Podía ser una rosa sencilla o un girasol amarillo que se veía alegre en medio de la mesa. Cada vez que llegaba se la entregaba y ella sonreía como niña. Me decía que nunca había recibido tantas flores en su vida y me agradecía de corazón. A veces bromeaba con mi abuelo y le reclamaba que él jamás le había llevado flores, pero lo decía en tono de risa. Todo cambió una tarde-noche. Ese día había trabajado desde temprano y ya me quedaban solo 2 ramos por vender. Estaba cansado pero contento porque las ventas habían salido bien.
El sol ya se estaba metiendo y las luces de los carros alumbraban la calle donde yo estaba parado. Fue entonces cuando una camioneta muy bonita se detuvo frente a mí. Era de esas que uno sabe que cuestan mucho dinero, con vidrios polarizados y pintura que brillaba hasta con la luz más baja. El conductor bajó el vidrio y me llamó con la mano. Me acerqué pensando que compraría un ramo como cualquier otro cliente, y así fue. Se lo entregué y lo tomó con calma, pero noté algo extraño. Lo sostuvo unos segundos más de lo normal y parecía que movía las manos dentro del papel que envolvía las flores. Cuando me lo regresó, me dijo que se lo tenía que dar a un hombre que iba a pasar en una camioneta azul dentro de unos 10 minutos. Aclaró que era muy importante que yo no viera lo que llevaba adentro. En ese momento yo solo asentí, no sabía qué pensar. Tomé de nuevo el ramo y de inmediato me di cuenta de que estaba más pesado que antes. El papel estaba doblado igual, las flores se veían igual, pero algo había cambiado en su interior. No me atreví a mirarlo directamente, pero por dentro me sentí raro. El hombre entonces sacó un billete de 500 pesos y me lo pasó como si nada. Me sonrió tranquilo y en cuanto el semáforo cambió a verde arrancó la camioneta y desapareció entre el tráfico. Me quedé ahí parado, con el ramo en las manos y con el corazón latiendo fuerte. Pensé en lo que me había dicho, que no lo abriera y que se lo entregara al de la camioneta azul. Sin embargo, la curiosidad me ganó y pasé la mano por dentro del papel para sentir qué era lo que pesaba. Toqué algo duro envuelto en una bolsa negra. No parecía dinero ni otra cosa que pudiera reconocer. Lo apreté un poco y me di cuenta de que era como polvo. Esa sensación me puso nervioso porque no entendía qué estaba cargando. Pasaron unos minutos que se me hicieron eternos. Cada carro que pasaba me hacía mirar con más atención. Finalmente apareció una camioneta azul, justo como me había dicho el hombre. Se detuvo frente a mí y bajó la ventana. Adentro iba un hombre barbón, con mirada seria. Yo no dije nada, solo acerqué el ramo y se lo entregué como si fuera cualquier otra venta. El hombre lo tomó, lo revisó con una mirada rápida y luego me agradeció con un gesto seco. Sin decir palabra, me pasó otro billete de 500 pesos mexicanos. En ese instante me invadió una mezcla de nervios y alegría. No podía creer que en menos de media hora había ganado lo mismo que a veces sacaba en varios días. Me guardé el dinero y me alejé caminando con paso rápido, todavía con la sensación de que había hecho algo que no debía. Mi cabeza repetía una y otra vez que no tenía por qué preocuparme, que yo solo vendía flores y que no había hecho nada malo. Antes de llegar a casa me detuve en una taquería. Quise aprovechar esa bendición para darle una sorpresa a mis abuelos, algo que no hacíamos seguido porque casi siempre era más barato comer en casa. Mientras esperaba el pedido, miraba los billetes en mi mano y me preguntaba qué clase de cosa era la que había llevado en ese ramo. No tenía respuestas, pero en ese momento decidí no pensar más. Al llegar a casa, mi abuela se sorprendió al ver la bolsa de tacos y me abrazó contenta. Mi abuelo también se animó. Yo agradecí a Dios por lo que había pasado, convencido de que era una bendición, aunque por dentro seguía con la curiosidad clavada. Sabía que había algo raro, algo que no era normal, pero intenté calmarme repitiendo que yo solo estaba vendiendo flores. Después de aquella primera vez, los intercambios se volvieron constantes. No pasó ni una semana cuando volvieron a aparecer en el mismo punto. Al principio pensé que había sido algo aislado, un favor que hice por casualidad, pero pronto me di cuenta de que no era así. Durante las siguientes 2 semanas, casi todos los días me encontraba con los mismos 2 hombres. A veces llegaban primero en una camioneta negra, otras veces en una blanca, luego en una gris, pero siempre eran ellos. Me llamaban con un movimiento de la mano, me daban un ramo y me pedían que lo entregara al otro. Lo entregaba minutos después y me daban un billete de 500 pesos. Aunque el dinero me ayudaba muchísimo, empecé a sentir dudas. Cada vez que tocaba esas bolsas ocultas dentro de los ramos, se me revolvía el estómago. Yo trataba de convencerme de que no estaba haciendo nada malo, pero en el fondo sabía que no era normal. Había algo oculto que me estaba metiendo en un mundo que no entendía.
Hubo un día en particular que me marcó. Esa tarde reconocí a uno de los hombres en una camioneta blanca. Me hizo la seña de siempre, pero yo me hice el distraído. Lo ignoré y me quedé en la banqueta como si no lo hubiera visto. El carro avanzó sin detenerse. Minutos después pasó el otro sujeto en una camioneta negra. También me llamó, pero volví a ignorarlo. El corazón me latía fuerte. Sentía que me temblaban las manos, pero estaba decidido a no acercarme. Ese día vendí todas mis rosas como de costumbre y regresé a casa con lo que había juntado honestamente. Cuando tomé el transporte público para volver a mi colonia, me sentía tranquilo, como si hubiera tomado una buena decisión. Sin embargo, al bajar y comenzar a caminar por las calles de tierra, mi tranquilidad se rompió. Una camioneta oscura se acercó despacio detrás de mí. Al principio pensé que solo iba a pasar, pero frenó a mi lado. El vidrio se bajó y vi al mismo hombre que me había llamado horas antes. Con una voz firme me dijo que me subiera. Yo me quedé quieto, dudando. No quería hacerlo, pero el sujeto repitió la orden con un tono más fuerte. El miedo me ganó y terminé subiéndome al asiento trasero del lado del pasajero. Apenas cerré la puerta, la camioneta arrancó. El silencio adentro era pesado. Yo no sabía si mirar por la ventana o quedarme quieto. Fue entonces que el hombre me habló. Me dijo que a partir de ahora yo trabajaba para ellos. Lo dijo con calma, sin gritar, pero su voz tenía un tono extraño, como si fuera una advertencia. Luego agregó que no me preocupara, que ellos me iban a dar buen dinero y que con eso podría ayudar a mis abuelos. En ese momento sentí un vacío en el pecho. El hecho de que mencionara a mis abuelos me heló. No entendía cómo sabían de ellos, pero era claro que ya conocían más de mi vida de lo que yo quería. Empecé a sentir pánico. Le respondí que no quería problemas con nadie, que yo solo vendía flores y que prefería estar tranquilo. El hombre sonrió de una forma rara y me dijo que no iba a tener problemas con nadie, que al contrario, ellos me iban a proteger. Su manera de decirlo no me tranquilizó. Antes de dejarme bajar, sacó de su bolsillo una pequeña moneda. Era extraña, de un color oscuro, como entre negro y azul. Me la puso en la mano y me dijo que siempre la guardara en mi cartera. Me aseguró que era un amuleto de la buena suerte y que a partir de ahora las cosas iban a mejorar en mi familia. Me lo dijo sonriendo, como si me estuviera haciendo un favor. Su voz fue más seria cuando me advirtió que no se me ocurriera pasarme de listo. Si lo hacía, tendría problemas. La camioneta se detuvo y me dejaron en una esquina cercana a mi casa. Yo me bajé con la moneda en la mano, con el corazón latiendo a toda prisa y con la sensación de que mi vida había cambiado para siempre. Caminé el resto del trayecto con miedo, mirando a todos lados, y al llegar a mi casa guardé la moneda en la cartera como me habían dicho. A la mañana siguiente me desperté con la misma rutina de siempre, pero al salir temprano para comprar las rosas, descubrí que ya no era igual. En la esquina donde normalmente pasaba el camión para ir al centro me estaban esperando. Era la misma camioneta que había visto antes, pero esta vez venían dos hombres. Apenas me vieron, me hicieron una seña y yo con el estómago apretado me acerqué. Me subí y adentro me mostraron lo que llevaban. No eran ramos grandes, eran varios arreglos pequeños, con rosas, girasoles y algunas flores más sencillas. En total eran como 5 ramos. Lo que me llamó la atención fue que todos estaban envueltos con cuidado y cada uno tenía algo oculto dentro. No eran flores normales, eso estaba claro. Uno de los hombres me explicó que ese día tenía que entregarlos a diferentes personas. No era como antes, cuando solo pasaba un ramo de una camioneta a otra. Ahora eran varios encargos y debía tener cuidado de que nadie los confundiera o se los llevara por error. Me dieron un tiempo límite de 2 horas. Me dijeron que confiaban en mí y que esta vez me dejarían solo para ver cómo lo hacía. Antes de dejarme bajar me preguntaron por la moneda que me habían dado la noche anterior. Yo la traía guardada en la cartera, así que les respondí que la tenía. El hombre me dijo que eso era lo que me iba a proteger, que no me preocupara porque mientras tuviera esa moneda nada malo me pasaría. Yo no entendía cómo una simple moneda podía protegerme.
La miré en mi mente, recordando su color entre negro y azul, y lo único que me causaba era incomodidad. Salí de la camioneta en el mismo punto donde siempre trabajaba. Saludé a un conocido que vendía botellas de agua en la esquina. Intenté actuar normal y me quedé esperando los carros. Pronto llegaron los primeros vehículos. Cada vez que se acercaba uno de los que ya me habían dicho, yo entregaba el ramo como si fuera una venta común. Lo raro fue que no solo eran camionetas. Esa mañana uno de los encargos fue para una mujer que manejaba un taxi, y ella lo recibió con la misma seriedad que todos los demás. Durante todo el tiempo me sentí mal. El estómago se me revolvía y tenía la sensación de que en cualquier momento iba a llegar la policía. Imaginaba que alguien me iba a señalar o que algún conductor que no tenía nada que ver iba a sospechar de mis movimientos. Yo trataba de mantener la calma, de pararme derecho y de no mostrar nerviosismo. Lo único que hice fue pedirle a Dios que me protegiera, que me cuidara y que me dejara volver a casa con vida. Al final logré entregar los 5 ramos en menos de 2 horas. Cuando todo terminó, vinieron por mí en la camioneta. Yo me subí con la cara seria, todavía con el estómago apretado. Los hombres me miraron y uno de ellos me pasó un fajo de billetes. Cuando conté el dinero no lo podía creer. Eran 5,000 pesos por lo que había hecho en menos de 3 horas. Jamás en mi vida había tenido tanto dinero junto por un solo día de trabajo. En cuanto me llevaron cerca de mi casa, pensé en lo que iba a poder comprar. Sin embargo, antes de que me bajara, uno de los sujetos se inclinó hacia mí y me dijo algo que me dejó helado. Me dijo que no le pidiera nada a Dios, que no lo necesitaba porque ahora tenía un guardián. Me repitió que si algún día necesitaba algo solo debía agarrar la moneda azul o pensar en ella y que eso sería suficiente. Yo no entendía por qué pedirle algo a Dios podía ser malo. Esa idea me incomodó más que cualquier otra cosa. Bajé de la camioneta en silencio y guardé el dinero en mi bolsillo. Ese mismo día lo primero que hice fue ir a una tienda grande para comprar una despensa enorme. Llevé arroz, frijol, azúcar, leche, pan y varias cosas que rara vez podíamos tener en la casa. Mis abuelos se emocionaron al ver todo lo que llevaba. Sonrieron y me agradecieron sin imaginarse de dónde había salido ese dinero. Yo también sonreí, pero por dentro el miedo no me dejaba en paz. Estaba feliz de poder darles algo mejor, pero me pesaba mucho la manera en la que lo estaba consiguiendo. Yo no hice caso a lo que ese hombre me había dicho. Desde niño mi abuela me enseñó a rezar todas las noches antes de dormir y no podía dejar esa costumbre. En la casa siempre hubo imágenes y un pequeño altar donde mis abuelos se encomendaban cada día. Para mí era imposible pensar en acostarme sin hablarle a Dios. Yo sentía que era Él quien realmente me cuidaba y no esa moneda extraña que me habían obligado a cargar. Aunque trataba de alejarme de esos hombres, nunca podía hacerlo del todo. Siempre aparecían cerca de la casa, esperándome en la esquina o siguiéndome a la distancia cuando iba al centro. No importaba cuánto intentara evitarlos, ellos estaban vigilando cada paso. Eso me hacía sentir amarrado, como si ya no tuviera opción. Terminé aceptando sus entregas porque sabía que de cualquier manera me buscarían. Con el tiempo empecé a notar cosas raras. Al principio eran sensaciones, pero después fueron situaciones más claras. En las noches, cuando me acostaba a dormir, sentía una pesadez en el estómago. Era como si alguien me presionara fuerte justo cuando estaba por quedarme dormido, porque parecía que me hundían con fuerza en el colchón. Me despertaba agitado, sudando y con la certeza de que no era algo normal. No era solo conmigo. Mi abuelita comenzó a quejarse de más dolores. Le costaba mucho caminar, más que antes. Sus piernas se ponían rígidas y decía que las sentía como trabadas, como si algo la estuviera jalando hacia abajo. Yo al principio pensé que era por su edad, pero después me di cuenta de que esos malestares coincidieron con el tiempo en que acepté trabajar para esos hombres. Un día mi abuela me dijo que se había quedado sola en casa, porque mi abuelo estaba en la carpintería y yo me había ido al centro. Estaba descansando en su cama cuando de pronto escuchó golpes fuertes en la cocina. Eran golpes muy claros, como si alguien estuviera azotando con fuerza la pared.
Ella pensó que se habían metido a robar y como pudo, se levantó con dificultad para revisar. Caminó hasta la cocina, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada con seguro y todas las cosas estaban en su lugar. Después de eso comenzó a tener más miedo. Unos días más tarde volvió a quedarse sola en casa. Me contó que se había quedado dormida boca abajo y que de repente despertó pero no podía moverse. Decía que estaba consciente, que escuchaba y que respiraba, pero que su cuerpo estaba completamente paralizado. En ese momento sintió como algo se le subía a la espalda. Era como si alguien se hubiera dejado caer con furia sobre ella. La apretaban con tanta fuerza que le provocaron lágrimas del dolor. Ella no podía voltear el rostro, pero de reojo alcanzó a ver algo. Decía que era una sombra que parecía la forma de una persona, recostada justo encima de ella. No distinguía rostro ni rasgos, solo una figura oscura. Intentaba gritar, pero la voz no le salía. Solo cuando pudo moverse de golpe la sensación desapareció. Se volteó rápido y el cuarto estaba vacío. Nadie estaba ahí. Cuando me contó eso sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Sabía que mi abuela no inventaría algo así. Ella nunca fue de asustarse ni de exagerar. Y el tono con el que me lo dijo era de una seriedad que no le conocía. Con el paso de los días empecé a sentir que algo extraño estaba pasando en mí. No era solo el miedo de andar metido con esos hombres, sino una sensación física que me empezaba a preocupar. De repente, cuando estaba vendiendo flores en los semáforos, me daban mareos muy fuertes. Todo a mi alrededor se volvía negro por unos segundos, pero luego recuperaba la vista. Al principio lo tomé como cansancio, porque pasaba mucho tiempo bajo el sol y casi no comía bien. Pero con el tiempo los episodios se hicieron más frecuentes. Una tarde que bajaba por mi colonia para ir a la tienda, todo se me fue de golpe. Sentí un mareo tan intenso que lo último que recuerdo fue haberme apoyado en una barda. Después no supe más. Me contaron que me desmayé y que fueron unos vecinos los que me levantaron y me llevaron hasta mi casa. Yo no recuerdo nada de eso, solo desperté en mi cama con mi abuela a mi lado, muy preocupada. Aún así no podía librarme de esos hombres. En una ocasión ni siquiera me llevaron a trabajar al mismo lugar de siempre. Esa vez pasaron por mí en la camioneta y salimos de la ciudad. Nunca me habían sacado tan lejos y yo iba con un miedo enorme. Pensaba que no volvería a ver a mis abuelos. Me dieron varios ramos y me pusieron a entregarlos en lugares que no conocía, con gente que me miraba con una seriedad que me helaba. Ese día el terror fue tanto que apenas podía hablar. Yo solo hacía lo que me pedían, pensando que quizá esa sería la última vez que regresaría a mi casa. Para mi sorpresa, al final me llevaron de vuelta y me dieron 10,000 pesos. Era una cantidad que jamás había imaginado tener en mis manos, pero no me hizo sentir feliz. Al contrario, me dio más miedo porque entendí que ya estaba metido demasiado hondo. No había manera de que alguien me diera tanto dinero por algo bueno. Y lo peor es que mientras yo cargaba esa responsabilidad, en mi familia las cosas se complicaban más. Mi abuelo sufrió un accidente grave en la carpintería. Estaba trabajando con una de las máquinas cuando de pronto se voló un dedo. Los compañeros lo llevaron de inmediato al hospital, pero el daño ya estaba hecho. Me avisaron y corrí hasta allá con el corazón destrozado. Verlo en una camilla con el rostro pálido y adolorido fue un golpe muy duro. El susto que se llevó mi abuela al enterarse fue todavía peor. Apenas le dieron la noticia, su respiración se aceleró y empezó a temblar. No podía controlarse y tuvieron que llevarla de urgencia al doctor porque le dio un ataque de ansiedad muy fuerte. Yo me sentía rebasado. Cuidar de los dos, estar pendiente de las entregas forzadas y encima cargar con los mareos que cada vez eran más seguidos, me estaba consumiendo. Cada noche, como siempre, me arrodillaba y le pedía a Dios que me ayudara, pero empecé a darme cuenta de algo que me daba mucho miedo. Entre más rezaba, más cosas extrañas sucedían. Era como si mis plegarias, en lugar de traer alivio, estuvieran atrayendo desgracias. Yo seguía con los mareos. A veces me dolía el cuerpo entero como si tuviera fiebre, y había noches en las que me costaba respirar. Me daba miedo pensar que también me estaba enfermando. Miraba a mis abuelos y me dolía verlos sufrir.
No entendía por qué todo se estaba viniendo abajo justo en ese momento, cuando más necesitábamos estar unidos. Cada vez que me guardaba la moneda azul en el bolsillo sentía un escalofrío, como si no perteneciera a mí. Y cada vez que la tocaba recordaba las palabras de aquel hombre, diciéndome que no pidiera nada a Dios porque eso molestaba a mi guardián. Pero yo no podía dejar de rezar, era lo único que sabía hacer. Aunque tuviera miedo, aunque las cosas empeoraran, seguía pidiéndole a Dios con todas mis fuerzas. Una noche, después de varios días de sentirme mal y de pensar que algo raro pasaba en la casa, me despertó un sonido extraño. Era más bien como algo que se arrastraba lentamente por el piso. Mi cuarto no tenía puerta de madera, solo una sábana colgada que servía como cortina. Me quedé inmóvil unos segundos escuchando ese sonido que venía de la cocina. De pronto, noté que de la poca luz que entraba desde allá, se dibujaba una sombra que se movía detrás de la cortina. Se deslizaba de un lado a otro, como si algo o alguien estuviera caminando despacio por la cocina. Con las manos temblando me senté en la cama y traté de calmarme. Tomé valor y me levanté. Me acerqué y con mucho cuidado moví un poco la tela para mirar hacia afuera. En la esquina de la cocina, justo entre la estufa y la pared, estaba una figura muy alta. Parecía cubierta con una especie de bata negra que le colgaba hasta el piso. No se movía, solo estaba de pie, como esperándome. Solo esa presencia oscura que llenaba el espacio. Sentí que las piernas se me doblaban. El cuerpo no me respondía bien. Cerré la cortina de golpe, con las manos ardiendo de tanto nervio. Temblaba sin control, no podía dejar de sudar. El miedo me dominó de tal manera que comencé a golpear la pared con los puños, como si al hacer ruido pudiera alejar lo que había visto. En medio de mi desesperación escuché que mi abuelo salió de su cuarto y fue a la cocina. Me asomé otra vez con los ojos a punto de salirse de tanto terror. Pero ya no había nada, solo estaba él, medio dormido, preguntando qué pasaba. Le conté lo que había visto. Le dije que había una persona alta, vestida de negro, parada en la esquina de la cocina. Pensé que se iba a reír o que me diría que estaba soñando, pero no fue así. Mi abuelo se quedó serio y me confesó que ya había visto algo parecido. Me explicó que una noche había salido al patio trasero para darle de comer al perro. Cuando se acercó al plato vio claramente la silueta de una persona vestida con una bata negra, parada a unos metros. Dijo que le habló pensando que era algún vecino o alguien que se había metido a la propiedad, pero esa figura no respondió nada. Lo más extraño fue que el perro no estaba alterado. Normalmente cuando alguien ajeno se acercaba a la casa, el animal se ponía a ladrar y no paraba hasta que esa persona se iba. Pero esa noche el perro estaba tranquilo, sin siquiera mirar hacia la sombra. Mi abuelo se quedó observando y en cuestión de segundos esa figura se movió rápido hacia un costado como si hubiera dado un salto. Después simplemente se desvaneció. No escuchó pasos ni ruido, solo vio cómo desaparecía frente a sus ojos. Esa noche fue imposible dormir. Sentía que esa sombra podía regresar en cualquier momento, meterse en mi cuarto y quedarse parada junto a mi cama. El miedo ya me estaba ganando por completo. Cada día me costaba más salir a la calle con esa carga encima. No solo era el riesgo de que la policía me agarrara con algo que no sabía qué era, sino también el terror de sentir esa presencia en la casa y de ver a mis abuelos cada vez más enfermos. Un día, mientras me llevaban en la camioneta a hacer más entregas, me armé de valor para preguntarle directamente a uno de esos hombres lo que llevaba atorado en la mente desde hacía semanas. Le pregunté quién era ese ser que se supone que era nuestro ángel guardián. El hombre me miró de reojo y se quedó callado unos segundos. Después respondió con frialdad. Me dijo que ese ser era un guardián, que no debía tenerle miedo porque estaba para cuidar a la gente como ellos, los que se dedicaban a esos negocios. Según él, protegía a quienes cumplían con su trabajo, pero también advirtió que era muy celoso. El sujeto entonces me preguntó con voz seria si yo seguía rezándole a Dios. Me quedé helado. En mi mente no quería mentir, pero tampoco podía decirle la verdad. Así que le respondí que no, que había dejado de hacerlo.
Él sonrió como si estuviera satisfecho con la respuesta y me dijo que era mejor así, que si yo seguía creyendo en Dios, aquel ser se iba a poner celoso y que comenzaría a dañar a la gente que me rodeaba, a la gente que yo quería. Me advirtió que tenía que ser muy cuidadoso. Sus palabras se me quedaron clavadas. Yo no podía procesar lo que me decía. Todo sonaba tan irreal, tan fuera de lógica. Sin embargo, dentro de mí sabía que tenía sentido. Lo que estaba pasando en la casa, lo que le había ocurrido a mi abuela, lo que había visto con mis propios ojos, todo parecía estar relacionado. Era como si de pronto la explicación que él me daba encajara, aunque yo no quisiera aceptarla. Sentí un vacío enorme. Ya no quería trabajar con ellos. El dinero ya no me servía de nada si a cambio tenía que vivir con ese terror constante. Lo que más miedo me daba no era que me descubriera la policía, sino que esos hombres un día me desaparecieran, como había escuchado que le pasaba a muchos. A veces, cuando me dejaban cerca de mi casa, caminaba despacio por las calles de tierra de mi colonia. No quería llegar, no quería mirar a mis abuelos a la cara, sabiendo que todo lo que estaba ocurriendo se debía a las decisiones que yo había tomado. En esos trayectos más de una vez me detuve y rompí en llanto. No podía más. Me sentía atrapado entre la espada y la pared, sin salida. Lloraba en silencio, con miedo de que alguien me escuchara. Me limpiaba la cara rápido antes de llegar a la casa para que mis abuelos no notaran nada, pero por dentro estaba destrozado. Ya no era el mismo muchacho que vendía flores con ilusión para darles una vida mejor. Ahora era un joven cargando un peso que no le pertenecía, con un ser oscuro vigilando su casa y con el miedo constante de que cualquier día todo se acabara. Con el paso de los días, la casa empezó a sentirse distinta. Era un olor que se fue metiendo poco a poco. Al principio pensé que venía del patio, tal vez del perro o de algo que se había quedado tirado. Era un olor difícil de describir, como una mezcla de ropa mal lavada con frijoles echados a perder, pero con un toque de carne podrida. Era como si muchas cosas se mezclaran en el aire. Me molestaba tanto que me dediqué a limpiar todo. Bañé al perro, trapé el piso, saqué la basura, pero nada servía. Al contrario, parecía más presente cada día, como si se quedara pegado en las paredes y en los muebles. Era insoportable. Una tarde regresé de trabajar y encontré a mi abuelo en la sala. Con su mano buena estaba limpiando los cuadros de santos que teníamos en el altar de la casa. Me llamó la atención porque lo hacía con mucho esfuerzo, como tallando algo. Me acerqué y noté que sobre las imágenes había unas manchas oscuras, como si fueran manchas de humo. Lo extraño es que no se quitaban con nada. Él ya había probado con agua, con jabón, y nada funcionaba. Se notaba su desesperación porque limpiaba y limpiaba, pero las manchas seguían. Esa tarde lo vi llorar. Se sentó en una silla, con el trapo en la mano, y me dijo entre lágrimas que estaba muy preocupado por mi abuela. Ella ya estaba muy enfermita. A veces no quería comer y pasaba el día recostada. Me dolió escucharlo porque lo vi derrotado. Ese hombre que siempre me pareció fuerte y trabajador, ahora estaba llorando por miedo a perder a la mujer de su vida. Todo el dinero que me daban esos hombres parecía no servir de nada. Apenas llegaba a mis manos e iba en medicinas, consultas y en cosas que solo eran consecuencia de estar metido en ese mundo. Ya no veía ese dinero como una bendición, lo sentía como un castigo. Un día, con la cabeza llena de pensamientos, le propuse a mi abuelo que nos fuéramos a otra ciudad, que empezáramos de nuevo en otro lugar, aunque yo mismo sabía que la idea sonaba fantasiosa. Él me escuchó en silencio, con el rostro cansado, y después me respondió que eso no podía ser. Esa casa y ese terreno era lo único que teníamos. Comentó que pronto se iba a mejorar y regresaría a trabajar, que no había necesidad de huir. Yo lo miraba y quería decirle la verdad. Quería confesarle todo, pero no podía. Entonces él me miró con seriedad y me dijo algo que me atravesó. Comentó que los vecinos me habían visto varias veces subiéndome a una camioneta por las mañanas. Me preguntó con voz temblorosa si estaba metido en algo malo, porque también había notado que traía más dinero a la casa, y eso no era normal. Ese momento fue de los más duros de mi vida.
Ver los ojos de mi abuelo llenos de miedo y de tristeza me rompió por dentro. Quise soltarlo todo, contarle lo que pasaba, pero no fui capaz. Con el dolor en el corazón le negué. Le dije que no era verdad, que trabajaba mucho y que el dinero salía de mi esfuerzo. Le prometí que no estaba haciendo nada malo. Sentí que esa mentira era una traición, pero también me convencí de que decirle la verdad solo lo hundiría más. Esa noche lo vi quedarse en silencio, con la mirada perdida, y yo me fui a mi cuarto con la garganta cerrada, sintiendo que la casa entera se estaba hundiendo conmigo adentro. Una madrugada me desperté de golpe. Me quedé en la cama en silencio, y entonces escuché la voz de mi abuela llamándome desde la cocina. Era su voz clara. Me levanté rápido pensando que algo le había pasado. Caminé hasta la cocina, pero cuando llegué no vi a nadie. Todo estaba en silencio, y solo la luz tenue que entraba desde la calle iluminaba un poco los muebles. Me asomé al cuarto de mis abuelos para asegurarme de que ella estuviera bien, y ahí estaban los dos, dormidos profundamente. Mi abuela respiraba con calma y mi abuelo roncaba un poco. Me quedé parado en la puerta, confundido. No entendía qué había escuchado. Pensé que tal vez lo había soñado, pero en ese momento la voz volvió a sonar, más fuerte y más cerca. La escuché detrás de mí, casi sobre mi nuca, con la misma entonación de siempre. Giré despacio. A un costado del refrigerador estaba la silueta de una anciana. No era como una sombra difusa, era un bulto nítido, una figura que se distinguía claramente. Su cuerpo era oscuro, pero tenía la forma de una mujer encorvada, con el cabello largo cayéndole sobre los hombros. El miedo me paralizó, mis piernas no respondían. Me di media vuelta y entré corriendo al cuarto de mis abuelos. No quise despertarlos, no quería asustarlos más de lo que ya estaban. Me senté en una esquina del cuarto, en el suelo, con la espalda pegada a la pared. Me quedé mirando la puerta esperando a que esa cosa entrara. Pasaron minutos que parecieron horas. No escuché pasos, ni vi que la cortina se moviera. El silencio era absoluto, pero mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Esa noche no pegué los ojos. Me quedé en esa esquina hasta que amaneció, rezando en silencio, pidiéndole a Dios que no dejara que esa figura entrara al cuarto. Al amanecer, y antes que mis abuelos despertaran, salí al patio con los ojos hinchados del cansancio. Sentía que ya no podía más. Tenía miedo de la casa, de las camionetas, de la moneda, de todo. Ya no podía más. El miedo me estaba consumiendo, y cada noche se me hacía más pesada que la anterior. Por eso cuando esos hombres pasaron por mí otra vez en la camioneta y me llevaron a otra parte de la ciudad para hacer entregas, me armé de valor. Apenas tuve oportunidad les dije lo que había guardado dentro de mí por semanas. Les confesé que no quería seguir con eso, que ya sería la última vez. Les hablé con sinceridad, aunque me temblaba la voz. Les dije que tenía miedo, no quería problemas con nadie, que lo único que deseaba era llevar una vida tranquila y en paz junto a mis abuelos. Esperaba una reacción intensa, un regaño, incluso una amenaza, pero sorprendentemente lo aceptaron con calma. Me miraron serios, y uno de ellos me respondió que estaba bien, que si eso era lo que yo quería, no habría problema. Me dijeron que solo tenía que terminarlo de ese día y después no me molestarían más. En ese momento sentí un alivio tan grande que tuve que bajar la cabeza para que no vieran mis ojos húmedos. Al bajarme de la camioneta casi sentí que las lágrimas me caían de la felicidad. Era como si una carga enorme se hubiera quitado de encima. Solo tenía que entregar esos ramos ese día, cumplir esa última vez, y después sería libre. Me puse a trabajar con más calma que otras veces. Entregaba las flores a los autos que me habían indicado, sin sentir esa presión insoportable de antes. En medio de todo, mientras esperaba que cambiara la luz de un semáforo, metí la mano a la bolsa de mi pantalón y toqué la moneda azul que me habían dado. Sin pensarlo más la saqué, la apreté en mi mano y la arrojé a mitad del camino. Ni siquiera me fijé dónde cayó, solo quería que desapareciera de mi vida. Desde ese instante empecé a repetirme a mí mismo que a partir de ese día era libre, que no volvería a cargar con eso, que no habría más sombras, ni más miedo, ni más culpas.
Incluso me permití imaginar el momento de llegar a la casa, abrazar a mis abuelos y decirles que todo iba a mejorar. Pero la felicidad no me duró mucho. Esa misma tarde comenzó el verdadero terror. De camino a mi casa esa tarde, lo primero que me llamó la atención fue que la colonia estaba más agitada de lo normal. A lo lejos vi las luces rojas y azules de varias patrullas reflejándose en las paredes de las casas. También había una ambulancia estacionada justo en la calle donde vivíamos. Los vecinos estaban reunidos en pequeños grupos, mirando hacia mi casa con rostros serios y confundidos. En ese momento sentí un vacío en el pecho, una corazonada terrible. No sabía qué había pasado, pero mi cuerpo ya lo entendía antes que mi mente. Comencé a correr con el corazón desbocado, con las piernas pesadas y la garganta seca. Mientras más me acercaba, más fuerte sentía ese presentimiento oscuro. Al llegar a la esquina pude ver claramente lo que estaba ocurriendo. La puerta de mi casa estaba abierta de par en par, y en la entrada había paramédicos moviéndose con rapidez. Me detuve en seco cuando mis ojos vieron lo que nunca quise ver. Estaban subiendo los cuerpos de mis abuelos a la ambulancia. Mi abuelita envuelta en una sábana blanca, mi abuelo cubierto hasta la cara. Ambos inmóviles, ambos sin vida. En ese instante mi mente se apagó. No recuerdo cada detalle porque fue como si todo se volviera blanco y lejano. El mundo siguió moviéndose, pero yo me quedé suspendido en ese momento. Solo escuchaba un zumbido fuerte en mis oídos, como si estuviera dentro de una campana. Grité como un loco. Intentaba acercarme, quería verlos, tocarlos, confirmar que todavía respiraban. Pero los hombres de la ambulancia me detuvieron. Me empujaban hacia atrás diciéndome que no podía pasar, que me calmara. Yo no entendía nada, solo quería llegar a ellos. Ni siquiera entré a la casa, no me dejaron acercarme. Pero en mi interior yo sabía lo que había pasado, no había duda. Todo esto no era un accidente, era una venganza contra mí, contra mi desobediencia. Me quedé con la mirada perdida, con los gritos atorados en la garganta, sintiendo cómo mi corazón se partía en dos. Mis abuelos eran lo único que tenía, y en un abrir y cerrar de ojos los había perdido. Ahora estaba completamente solo. Lo peor fue la culpa. La culpa me atravesó como un veneno. Yo sabía que todo lo había provocado, que por meterme en ese mundo y por aceptar la protección de algo que nunca entendí, había traído esa desgracia a mi casa. La mirada de mis vecinos me lo confirmaba. Ellos me observaban con desconfianza, con tristeza y con miedo. Yo podía sentir en su silencio que me señalaban como responsable. Esa tarde mi vida cambió para siempre. Ya no había nada que pudiera hacer por ellos. Ya no tenía un hogar, ya no tenía una familia. Solo me quedaba el recuerdo de su cariño. El dolor más grande que sentí jamás. Han pasado 15 años desde aquel día, pero para mí sigue siendo como si hubiera ocurrido ayer. Ahora vivo en el norte del país, trabajo en la frontera, y aunque mi vida ha tomado un rumbo distinto, el recuerdo de mis abuelos nunca me deja. Muchas veces me repito que no fue mi culpa, que yo nunca busqué meterme en esas cosas, que todo lo que hice fue con la intención de ayudar. Yo solo quería darles una vida mejor, que no les faltara nada. Mis intenciones fueron buenas, pero la vida me arrastró por un camino oscuro que no pude controlar. En esas ocasiones me tranquilizo un poco y pienso que no era algo que estaba en mis manos, pero otras veces me pasa lo contrario. Hay días en que me siento culpable, en que pienso que pude haber hecho algo más, que pude haberlos salvado, que debí sacarlos de esa casa antes de que todo se viniera abajo. Y esa idea me duele más que nada. No es fácil vivir con la sensación de que fallaste a las únicas personas que te dieron todo en la vida. A veces, cuando me siento más débil, sigo llorando al recordarlos. Escucho sus voces y pienso en todo lo que sufrieron al final. Me quedé con el deseo de darles la vida tranquila que tanto soñaba, de comprarles una casa más bonita, de llevarlos al médico sin preocupaciones, de darles lo que merecían. Y hasta hoy sigue siendo una espina en el corazón. Incluso cuando ahora me siento feliz, cuando logro cosas que jamás imaginé, la culpa me acompaña. Es como una sombra que nunca se despega de mí,
La gente que me conoce piensa que soy un hombre fuerte, pero por dentro sigo cargando con el peso de esa historia. Nunca dejé de rezar. Cada noche sigo pidiéndole a Dios que cuide a mis viejitos, que les dé descanso en el cielo. Esa costumbre no se me quitó, porque fue lo que ellos me enseñaron desde niño. Y aunque no entiendo muchas cosas de lo que viví, sigo creyendo que el bien es más fuerte que cualquier oscuridad. Lo que más me inquieta hasta el día de hoy es no saber qué era realmente ese guardián del que hablaban aquellos hombres. Nunca lo entendí y quizás nunca lo entenderé. No sé si todo lo que pasó estaba conectado, si era una consecuencia de la moneda azul, de mis rezos o de haberme cruzado con esa gente equivocada. A veces trato de buscarle lógica, pero no la encuentro. Lo único que sé es que en los momentos más difíciles, cuando siento que no tengo fuerzas para seguir, aparece algo dentro de mí que me levanta. Y quiero pensar que son mis abuelitos, que desde el cielo me siguen cuidando como lo hicieron en vida. Porque siempre encuentro la manera de salir adelante, aun cuando todo parece derrumbarse. 15 años han pasado, y aunque sigo marcado por lo que viví, también aprendí que la memoria de mis abuelos es mi motor. Ellos me enseñaron a ser fuerte, a trabajar con dignidad y a nunca olvidar quién soy. Puede que la oscuridad me haya arrebatado mucho, pero no pudo borrar el amor que me dejaron. Y es ese amor el que me mantiene en pie incluso en los días más pesados. Saludos, mi hermosa comunidad de huéspedes. ¿Cómo les está yendo? Espero de todo corazón que muy bien. Por favor, cuídense mucho. Atención con la gente con la que se rodean. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.